Familia, muy buenas tardes. Esperemos que el día de hoy estén ustedes tal como estamos nosotros, deseosos de la palabra de Dios del día de hoy. Espero que Dios haya guardado sus vidas, que tengan un tiempo entre familia de compartir. Y hoy vamos a tener una enseñanza, un regalo de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, familia, vamos a disponernos para este tiempo, una palabra especial que Dios me ha dado, ha tocado mi corazón y espero que toque el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque solamente por tu amor y misericordia estamos hoy aquí en este lugar, Señor, con el ánimo, Señor, y con un corazón dispuesto, Señor, a que tú nuevamente nos hables, Señor. Que tu palabra tenga un poder en nuestras vidas, Señor, y toque cada uno de nuestros corazones, Señor. Toma control de nuestras vidas, Señor. Nos disponemos para ti en este momento, Padre. Háblanos, Señor, como lo haces cada vez que abrimos de tu palabra, Señor. Cada vez, Señor, que hablamos contigo, Señor. Que seas tú dando revelación de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y nos disponemos para ti en este tiempo, Señor. Amén y amén. Muy bien. No les voy a decir todavía el título del tema de hoy. Todavía no se los voy a decir para que ustedes se vayan dando cuenta. Pero sí voy a leer una parte del Salmo número 39 que ustedes después lo podrán leer en su casa. Y lo voy a leer de esa versión que ustedes saben que me encanta. Palabra de Dios para todos. Porque van a ver que es una poesía de Dios para nuestras vidas. Amén. Y dice así, Salmo 39, 1. Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes, Señor, todo lo que hago. Señor, tú sabes lo que voy a decir aún antes de que mis palabras salgan de mis labios, Señor, de mi boca. Tú siempre estás a mi alrededor, adelante y detrás de mí. Siento tu mano sobre mí. Lo que tú sabes de mí es demasiado profundo. Va más allá de lo que yo puedo entender. Tu espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estarías. Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estarías. Si fuera al oriente, donde nace el sol, allí estarías, Señor. O al occidente, al fin de los mares, allí también estarías. Aún allí me tomarías de la mano y me conducirías. Tu fuerte mano derecha me ayudaría. Señor, tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como en mi cuerpo. Desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre, te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí. Tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas a su debido tiempo, sin faltar una de ellas. Señor, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos, Señor. Fíjate si tengo si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleve hacia ti. Hermoso esta poesía de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que Él nos conoce más que nosotros mismos. Entonces, de ahí viene esa pregunta. Sería interesante saber Dios qué opina de ti, qué opina de cada uno de nosotros, ¿sí? Y de nuestras conductas. Sería interesante saber Dios qué opina de todo lo que yo hago y lo que yo pienso y lo que yo digo. Amén. Eso está en ese Salmos 39. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros queremos conocernos y realmente con este salmo vemos que Dios nos conoce. Aún desde antes de nacer, Dios nos conocía ya. ¿Sí?
¿cómo vamos nosotros a reaccionar ante un evento o ante un suceso en nuestras vidas? ¿Cómo crees tú que vas a reaccionar ante algo que te suceda y que tú nunca vas a pensar que te va a suceder? ¿Cómo sería tu reacción? ¿Tú sabes cómo vas a reaccionar? No lo sabemos, porque muchas veces no somos capaces de controlar nuestras emociones. No somos capaces de controlar nuestros labios cuando se nos dice algo que nos molesta o nos ofende y reaccionamos de una forma que no deberíamos de reaccionar. Muchas veces no sabemos cómo vas a reaccionar. Dios sí lo sabe. Amén. Entonces, son las circunstancias imprevistas las que nos hacen sacar lo mejor o lo peor de nuestras vidas, de lo que hay en nuestro corazón. Amén. Nosotros que profesamos ser cristianos y amar al Señor, ¿sí?, tenemos una guerra permanente, una guerra feroz. Esto es una batalla de vida y muerte. ¿Sabe por qué? Por nuestra fe. Por nuestra fe. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy. Pero lo vamos a tener un enfoque totalmente diferente porque hemos tenido muchas palabras de fe. Amén. Sobre todo para este tiempo. De hecho, vamos a hablar de una fe inquebrantable. De una fe inquebrantable. Ese es el tema de hoy. Una fe inquebrantable en el Señor. Que esa fe, con lo que vamos a ver, van a ver ustedes que esa fe hace que el reino de Satanás tiemble. El reino del diablo tiemble. Amén. Que el infierno se enfurezca por esa fe inquebrantable que nosotros tenemos que tener, y lo vamos a ver con un personaje de la palabra. Con un personaje de la palabra, ¿sí? Y donde su fe fue atacada directamente por el diablo, pero vamos a ver la respuesta. Y ustedes lo conocen muy bien, y vamos a hablar de Job. De esa fe de Job. Una fe inquebrantable. Amén. Entonces, les voy a leer Job desde el capítulo 1, Job capítulo 1, hasta el capítulo número 20. Y vamos a ir desarrollando cada parte de ese texto. Amén. Muy bien. Dice lo siguiente: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo le parecen las cuatro características? Perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Que lo dice la palabra. Tremendo, ¿sí? Y vamos a desarrollar esos términos porque me parece que es muy importante que los tengamos muy claro. Y dice que la palabra perfecto, Job era un hombre perfecto. La palabra perfecto describe a un hombre completo, íntegro, ¿sí? Alguien que tiene una ética y una moral limpia y sin culpa. Eso dice el diccionario de lo que quiere decir la palabra perfecto, ¿sí? Ahora, en Romanos 3 encontramos que dice que ningún hombre fuimos buenos, que fuimos... No podemos asegurar si Job no tenía o no pecado, pero él tuvo una gran ventaja, que él cuando cometió pecado se arrepintió, ¿sí?, pidió perdón y volvió nuevamente a los caminos que el Señor le ofrecía. Entonces, era un hombre perfecto, era un hombre íntegro y completo. Amén. Dice la palabra que también un hombre recto. Recto implica a un hombre que vive bajo los códigos morales y se conforme o es conforme a la justicia. Entonces, él era un hombre con un código moral, ético y de justicia. Por eso la palabra dice que él era un hombre recto. Amén. Temeroso significa tener un respeto profundo por alguien. Job era un hombre temeroso de Dios, respetaba profundamente a su Dios. Amén. Y dice la palabra que también era apartado. Apartado es alguien que rechaza algo, y Job rechazaba lo moralmente malo y corrupto. Tremendo, tremenda enseñanza. Casi que con eso podríamos dejar la enseñanza ahí. Somos nosotros perfectos, rectos, temerosos y apartados del Señor. Tenemos todas esas características de Job. No es fácil, no es fácil. Pero vamos a ver más adelante por qué Job tenía esas características. Amén. Y eso era lo que Dios pensaba de Job, porque más adelante vuelve y lo repite. Y dice en el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía 10 hijos en total. Su hacienda era tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que
todos los orientales. Era riquísimo. Sus pertenencias y su terreno y su ganado pues era incontable. Dice que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Eso era una hermandad lo que ellos tenían. Diariamente preparaban algo e invitaban a todos sus hermanos. Amén. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Todos los días había un holocausto por cada uno de los hijos. 10 hijos, 10 holocaustos diariamente. Eso hacía Job por sus hijos. O sea que era un padre también excepcional. Y aquí vamos a ver por qué Job hacía eso diariamente. Dice, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, ni siquiera de hecho, solamente con sus pensamientos. Y Job decía, habrán pecado mis hijos. Ay, yo tengo que hacer holocausto por mis hijos, delante de Dios. Amén. De esta manera, eso lo hacía todos los días. Tremendo, tremendo, porque uno como padre dice, sí, yo oro por mis hijos. Señor, guárdalos, bendícelos, Señor. Pero nosotros hacemos nuestra oración en esa dirección. Señor, perdona a mi hijo por lo que haya pensado hoy mal, por lo que haya hecho mal, por lo que haya hecho mal hoy. Porque de pronto en sus pensamientos ofendió a Dios. Si hacemos esa oración como padres, yo pienso que esta enseñanza para nosotros de Job como padres nos deja mucho que pensar, si realmente lo hacemos en esa dirección. Entonces Job dirigía su oración de los hijos para que si ellos hubieran pecado contra Dios de pensamiento, Dios los perdonara. Eso es una enseñanza grandísima de Job para nosotros como padres. Amén. Dice en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Le dijo el padre a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Como hace siempre, buscando a ver a quién devorar, como dice la palabra. Amén. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Tremendo, que Dios le diga a Satanás eso, que no hay ninguno como Job en la tierra. Ahí es cuando eso nos pone a pensar, ¿qué concepto tiene Dios de mí? Que era lo que decíamos al comienzo. ¿Qué estará pensando Dios de mí? De mi actuar, de mi conducta, de mi pensar. Y comparándonos con Job, ¿cómo nos sentimos cada uno de nosotros? Yo me sentí la hormiga más grande del mundo entero. Porque el Señor vuelve y dice ahí, que no hay otro como él en la tierra. Dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso lo dijo el mismo Dios. El concepto en que tenía Dios a Job. Tremendo. ¿Qué concepto tendrá Dios de nosotros? Eso es algo, muchachos, que creo que nos tenemos que cuestionar en estos momentos y pensar, ¿qué piensa Dios de mí? Por eso leíamos ese Salmo 39, porque Él nos conoce absolutamente en todo. Amén. Y dice el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y su casa a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios había bendecido enormemente el trabajo de las manos de Job. Amén. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene Job está en tus manos. Dios le dio la autorización a Satanás para que todo lo que tenía Job pudiera hacer lo que quisiera con todo lo que tenía Job. Pero le dijo, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Tremendo, tremendo esto. Ahí vemos que nunca el diablo fue el que empezó a hablar de Job. Nunca. Fue Dios el que inició la conversación de Job. Fue Dios. Tremendo.
pero es que Dios tenía una confianza grandísima en lo que, y él conocía el corazón de Job. Por eso le dijo, puedes tomar todo lo que quieras de Job, no toques su vida. Y vamos a ver más adelante, porque esta es la primera escena de esta película, este capítulo 1 de Job, es la primera escena de todo lo que sigue después de la vida de Job. Amén. Entonces, ya lo habíamos visto, que él era un hombre perfecto, recto, temeroso y apartado, y volvió a Dios y lo repitió nuevamente cuando se lo presentó al diablo. Amén. Vemos que Job había tenido una relación con Dios y se había reconciliado con él, porque él había sido un hombre pecador. Pero ese temor y ese respeto hacia Dios lo llevó a que tuviera una vida recta delante de Dios y que todo su actuar estuviera bien visto por los ojos de Dios. Para que él tuviera ese concepto, tendría que ser así. Amén. Ahora, los hijos para Job eran muy importantes, pero lo que más pensaba era que él no pecaran contra Dios. Amén. Muy bien. Entonces, dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo que estaban arando los bueyes y las asnas pasando acerca de ellas, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo, ¿sí? Para darte esta noticia. Aún este hombre estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte esa noticia. Todavía este criado, segundo criado, estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, Señor, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte esa noticia. Era el tercer siervo, el tercer esclavo de él que le daba la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Oiga, todo ocurrió un hecho detrás de otro, no fue un día, el otro a la semana, el otro al mes, fue todo inmediatamente. Estaba el uno contando lo que había pasado cuando llegaba el otro, y en un momentico todo lo que tenía Job se le perdió. Aún sus 10 hijos. Tremendo. El terreno, los camellos, los bueyes, todo el cultivo, todo. Aún sus 10 hijos murieron. Y todo ocurrió el mismo día, porque ustedes vieron que estaba orando el uno cuando llegaba el otro inmediatamente a la noticia. Ahora, que a uno le digan que usted hoy está bien, económicamente, y que un día para otro, ese mismo día, todo se le venga encima. Se le cayó la casa, se le cayó su empresa, se le murió la familia, o sea, tremendo. En un mismo día le ocurrió eso a Job. Y sin embargo la palabra no dice que Job hizo algo, ahí no dice nada. Seguramente él estaba asombrado de lo que le estaban contando. Pero vemos que cuando llegaron con la noticia de los hijos, ahí vamos a ver, ¿sí? Y dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. O sea, fue movido el corazón de Job con la muerte de los hijos. Pero ¿qué hizo Job? ¿Cómo respondió? Se rasuró porque el rasurar para ellos era un acto de cuando sucedía algo en esa época. Ellos lo que hacían primero era rasurarse. Amén. En esa época era un acto que representaba que la persona estaba con un dolor profundo. Le rompió su ropa y se rasuró. ¿Pero qué hizo? Se tiró al piso y clamó y oró al Señor. Y adoró al Señor. Tremendo. Solamente se le murieron 10 hijos. Solamente. Y él no dijo absolutamente nada, sino que hizo arrodillarse a adorar al Señor. Amén. Y adorar al Señor. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tremendo. ¿Cómo les parece esa primera parte de esa historia, de esa película, de todo lo que le sucedió a Job en un mismo día? ¿Y él qué hizo? Rasgó su ropa, se rapó y se postró delante de Dios. No dijo nada, absolutamente nada. Y dijo, pues yo llegué sin nada. Y todo lo que tengo Dios me lo dio. Y todo Dios me lo quitó. Entonces, él lo que estaba diciendo es que mi vida depende de Dios. Todo lo que yo tenía depende de Dios. Dios es el que nos da, Dios es el que nos quita, Dios es el que nos sustenta. Y Job lo tenía muy claro cuando dijo eso. Lo tenía muy claro. O sea, nada lo había logrado él a través de él, ni de sus manos siquiera, ni del trabajo. Él lo tenía muy claro, que su vida totalmente dependía de Dios. Amén. Que todo lo que tenía dependía de Dios. Y que si Dios decidía, le volvía a dar o le quitaba. Y que él, eso lo tenía muy claro. Entonces vea esa fidelidad de Job con todo lo que le pasó. Nunca abrió sus labios para decir algo contra Dios. Ni siquiera le preguntó, Dios, ¿por qué me haces esto si yo he sido una persona recta, como tú lo sabes? He sido temeroso, ¿sí? He sido honrado, he sido una persona íntegra. ¿Y por qué me haces esto, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y a aquellos que no conocen de ti, que no te adoran, que pecan, no les pasa nada. Y eso lo escuchamos muchas veces. Porque a nosotros, que amamos al Señor, vienen los tiempos de pobreza, los tiempos de problemas familiares, de problemas sentimentales, de problemas laborales, si nosotros amamos a Dios. Amén. Job nunca lo dijo, jamás. Pero sí lo tenía muy claro. Lo tenía muy claro que su vida dependía del Señor totalmente. ¿Sí? Que lo que había recibido en su vida, todo eso era un favor de Dios para él. Pero él no tenía, él lo tenía muy claro. Amén. Lo tenemos claro nosotros. Cuando tenemos algún evento diminuto, lo primero, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué este negocio se me dañó? Señor, ¿por qué no he podido arrancar? Señor, ¿qué voy a hacer con estos hijos, Señor? Eso lo hacemos nosotros, ¿sí o no? Por eso decíamos al comienzo, ¿cómo reaccionamos nosotros y qué actitud tomamos frente a las dificultades y los problemas que se nos vienen encima? Vea lo que hizo Job. Eso hacemos nosotros con los problemas que son ínfimos. A Job se le había acabado absolutamente todo, 10 hijos muertos, y vea cómo reaccionó. Amén. Entonces, hay una Biblia de estudio de John MacArthur, donde el pastor comenta en referencia a lo de Job, y dice, cuando Job lo que hizo fue clamar al Señor, dice, hasta ese momento Job fue lo que Dios había dicho de él. Un verdadero creyente con una fe que no podría ser quebrantada. En ese último versículo, cuando él dice lo que dice, que todo depende y que su vida prácticamente depende de Dios, es eso. ¿Sí? Un verdadero creyente con una fe que no podría ser quebrantada, que no podría ser derrumbada. Eso quiere decir una fe inquebrantable, que no puede ser derrumbada a pesar de las circunstancias. Independiente de las circunstancias, esa fe no se nos puede derrumbar. Amén. No se nos puede derrumbar. Creer viene del griego pistis. Creer viene del griego pistis. Amén. Que equivale también a fidelidad. Entonces, creer tiene que ver mucho con la fidelidad. Tiene que ver mucho con la fidelidad. Y ustedes vieron a Job, que independiente de todo lo que le pasó, fue fiel, porque él sabía que su vida dependía de Dios. Amén. Muy bien. Dice, dándose a entender que la fe es más que un acto intelectual. Nosotros no podemos ponerle la lógica a la fe. Y lo vamos a ver más adelante en una parte donde no podemos medir nuestra fe. Por eso habrá mucha gente que dice, fe, ¿y eso cómo lo mido? ¿Cómo lo puedo mirar? Es muy difícil. Entonces no le podemos poner lógica a la fe. No es un acto intelectual. ¿Sí? Vamos a ver que la fe es un acto que nace del corazón. ¿Sí? La fe consiste en ser fiel, porque ya dijimos que hay fidelidad. Creer es igual a fidelidad. La fe consiste en ser fiel a Dios.
¿En qué? En lo que Él manda. ¿Con qué? A través de mi obediencia. A través de mi obediencia es que yo le estoy siendo fiel. Ahí estoy demostrando fe. Que lo que Dios dice y tiene para mi vida, yo lo hago. Por eso soy fiel. Amén. De tal modo que una persona de fe habrá de ser probada y hallada fiel en su conducta. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Dios le probó la fidelidad, la fe. Y fue una fe inquebrantable. Amén. Yo pienso que esta parte es dura para nosotros. No es fácil tener una fe como la que tenía Job. No es fácil. Y de ese primer texto que leímos, de ese primer capítulo de esa película, podemos sacar todas las enseñanzas que queramos. Todas las que queramos. Amén. Muy bien. Vamos a ver otro hombre en la palabra. Y vamos a ver una fe pero diferente. Pero también es inquebrantable en este hombre. Pero diferente a lo que vimos de Job. Amén. Y es Daniel. Resulta que Daniel es el último de los profetas mayores. Amén. Y el libro de Daniel tiene dos secciones. Una que es una sección narrativa y una sección apocalíptica. Son dos cosas totalmente diferentes. Y la primera parte, que es la narrativa, destaca la figura de Daniel como el hombre que permanece fiel a Dios en medio de la prueba. Eso lo vamos a ver. Esa primera parte de narrativa, vuelvo y les repito, destaca la figura de Daniel como el hombre que permanece fiel a Dios en medio de la prueba. Y Daniel y sus amigos, que en total eran 4, ¿sí? Entonces son un ejemplo de ¿qué? Un ejemplo de fidelidad a Dios. Amén. Su fe fue probada. Bueno, no fue derrumbada su fe. No fue derrumbada su fe. Amén. No fue derrumbada su fe. Entonces, vamos a leer Daniel 1, del 1 al 20, para que ustedes anótenlo ahí por favor y lo puedan leer en su casa. Daniel 1, del 1 al 20. ¿Sí? Daniel tiene una fe inquebrantable. Vamos a ver que su confianza en el Señor, él tenía la confianza plenamente en Dios, lo sostuvo cuando fue sacado de su patria, lo vamos a ver, y fue hecho cautivo y enviado a un país extranjero. Esa fe lo fortaleció cuando sirvió a 4 reyes diferentes, ¿sí? Mientras estuvo en ese cautiverio. Amén. Y enfrentó muchos problemas, pero esa fe siempre lo mantuvo, siempre lo sostuvo. Amén. Muy bien. Vamos a ver, para que lo anoten ahí los que escriben. Dice, conocer a Dios y confiar en Él, confiar en Dios, son los dos elementos claves de la fe profunda. Conocer y confiar son elementos claves de la fe profunda, para que lo tengan ahí muy en cuenta, por favor. Muy bien. Vamos a ver que Daniel era un miembro de la nobleza israelita, ¿sí? Y él conoció al Señor desde muy temprana edad. Mientras estuvo cautivo, sus palabras, o sea, lo que decía y lo que él hacía, eran congruentes. Lo que él pensaba con lo que él decía y con lo que él hacía tenía coherencia. Amén. Que ya una vez hablamos de ese tema, yo creo que a mí me tocará esa predicación, ¿sí? Entonces, Daniel conocía, confiaba y obedecía a Dios. Daniel conocía, confiaba y obedecía. ¿Nosotros realmente conocemos a Dios? ¿Conocemos su palabra? Nosotros realmente mantenemos una fe y una confianza total en el Señor, donde nuestra vida depende totalmente del Señor. Y obedecemos nosotros su palabra, sus mandatos. Yo pienso que eso es una reflexión que debe tocar nuestro corazón. Porque vea que vimos a Job y ahora estamos viendo otro personaje totalmente diferente, en otro contexto totalmente diferente. Pero estas características las tenía Daniel. Conocía, confiaba y obedecía. Amén. Entonces, el hablar y el actuar de Daniel iban en concordancia. No iba cada uno por una parte diferente. Iban en concordancia. Amén. Muy bien. Voy a leer capítulo 1 de Daniel. Y dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la tomó. Amén. Y el Señor
el padre, entregó en las manos de Nabucodonosor a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con D minúscula, o sea, al Dios de Nabucodonosor, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Él le dijo al que manejaba sus esclavos, tráigame 4 muchachos de Israel, pero hermano, tienen que ser intachables, tienen que ser bien parecidos, tienen que ser muy bien hablados, tener sabiduría, revelación, respetuosos. Tráigame esos 4 muchachos que los necesito aquí en el palacio. Amén. Y dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Muy bien. Entre estos 4 jóvenes que iban a traer de allá de la realeza estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos les cambió el nombre a los 4. Puso a Daniel Beltzar. Daniel ya no era Daniel, sino era Beltzar. A Ananías le puso Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Les cambió los nombres. Muy bien. Y dice, y Daniel propuso, ojo, Daniel propuso en su corazón, lo pensó, lo tenía arraigado en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey. Porque en esa época habían ciertos alimentos que para los judíos eran prohibidos y cuando lo comían se contaminaban. Entonces ese tipo de alimentos que tenía el rey, él no los podía comer porque hacía parte de su cultura y lo tenía arraigado en su corazón. Entonces decidió no contaminarse y lo tenía en su corazón, como dice la palabra. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con la bebida del rey. Amén. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ojo con esto. Entonces yo le digo al sirviente del rey, hombre, a mí no me gusta la comida del rey, a mí no me da ni comida ni bebida, hermano, no me gusta. Eso es así de fácil. Si ellos estaban ahí como esclavos, un esclavo sí le podría decir al que manda los eunucos del rey, decirle eso. No quiero esa comida ni quiero esa bebida, hermano, no me gusta. Uno como esclavo sí tendría palabra para decir eso y exigir. Pero ahora lo que dice, y puso Dios a Daniel en gracia. La gracia de Dios estaba sobre Daniel. Y era tanta la gracia de Dios que este hombre lo obedeció. ¿Cómo sería la gracia de Dios sobre Daniel? Y dice, y en buena, lo puso en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor, yo le tengo miedo al rey, ¿sí? Que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos y más enflaquecidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Corro peligro, yo no puedo hacer eso. Amén. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto para el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según tú veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Entonces 10 días estos 4 personas comieron legumbres y tomaron agua, y las otras personas, otros jóvenes, comían de la comida del rey. Amén. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio
conocimiento, ojo pues, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, eran letrados, y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Eso provino de Dios sobre la vida de ellos. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante del rey Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos los grupos de jóvenes que habían ningún otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estos 4 jóvenes estuvieron delante del rey, prácticamente rodeándolo y con su sabiduría aconsejándolo. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. 4 reyes estuvieron allá y Daniel estuvo sostenido por Dios, por la fe en Dios, por el conocimiento y por la confianza que él tenía en el papá Dios. Amén. Entonces, vea cómo la fe de Daniel y de estos 4 jóvenes los sostuvieron en todos esos años que ellos estuvieron allí cautivos. Solamente por la fe. Tuvieron una fe inquebrantable, inmodificable. No se derrumbó nunca la fe de Daniel y de sus amigos. Nunca se derrumbó. Nosotros con cualquier situación nos derrumbamos. Se nos derrumba todo. Hay dificultades en estos momentos económicas en el país, eso lo sabemos, pero somos hijos de Dios. Y así como Daniel y Job, nuestra fe en Él, en estos momentos de dificultad, es cuando más debe acrecentarse nuestra fe. Es cuando más fe debemos de tener, cuando más confianza debemos de tener de lo que dice en la palabra que Dios tiene para mis vidas. Amén. Entonces, hay unas barreras que a nosotros los seres humanos, ¿sí? Son unas barreras que no nos dejan tener esa fe inquebrantable. Esas barreras son el orgullo, ¿sí? Y el orgullo implica que yo no reconozco que necesito de Dios. Ese es el orgullo, no reconocer que mi vida depende de Dios, ni que lo necesito. Somos orgullosos, amén. La arrogancia, yo sé cómo hacerlo, yo me sé todos los cuentos, no tengo que preguntarle nada a Dios, yo sé todo. Yo tomo mis propias decisiones. Eso es ser un arrogante. Esa es otra barrera que nos permite tener una fe inquebrantable. Amén. Y la autosuficiencia. Creemos que no necesitamos ayuda absolutamente de nadie. Que nosotros dependemos de nosotros mismos y de mi conocimiento y de mi inteligencia y de mi saber. ¿Sí? ¿Cuál de estas barreras está en nuestras vidas que no nos permite tener esa fe que tuvo Daniel, esa fe que tuvo Job? ¿Cree que Job era orgulloso, arrogante, autosuficiente? Lo creen. ¿Creen que Daniel era orgulloso, arrogante y autosuficiente? Ahí vimos en esos capítulos de Job y de Daniel que era totalmente lo contrario. Ellos sabían que su vida dependía totalmente de Dios. Tenían la fe puesta en Él, su confianza. Eran leales a lo que el Señor tenía para ellos. Amén. Esos 3 aspectos derrumban nuestra fe. Y nosotros tenemos gran problema con los 3. Puede que yo no sea orgulloso, pero me creo autosuficiente. Puede que yo no sea arrogante, pero soy orgulloso. O tenemos las 3. Cada uno de nosotros póngase la mano en el corazón. No te preocupes, que por eso leímos el Salmo 139. Dios nos conoce, nuestro pensamiento, nos vio crecer desde el vientre de la madre, nos puso el nombre, nos ha guardado hasta hoy. Él sabe cuál de estos 3 punticos tenemos nosotros para meter en el corazón. ¿Recuerdan cuando vimos el tema también que tenemos que sacar todo eso de allá? Miremos a ver qué eso ahí nosotros tenemos que no lo hemos sacado y por eso nuestra fe se derrumba. Se derrumba porque eso son barreras que no nos va a permitir que tengamos una fe inquebrantable. Amén. Muy bien. Dice Primera de Pedro 1:7-9. Dice Primera de Pedro 1:7-9. Para que sometida a prueba vuestra fe, o sea que nuestra fe va a ser sometida a prueba y es sometida a prueba todos los días con lo que nos pasa, con lo que estamos viviendo, nuestra fe está siendo sometida a prueba. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, oiga, nuestra fe mucho más preciosa que el oro,
el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Así se prueba el oro y las piedras preciosas con fuego, y mientras más temperatura, mucho más puro. Amén. Se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tener confianza, tenga fe, que yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, si Jesús pudo vencer tantas cosas en su juventud, en su niñez y su adolescencia, ¿sí? Porque Él resolvía muchas cosas, le daba solución a todos los problemas que se le presentaba, más nosotros, que Él en estos momentos, ¿sí?, puede hacer que esa palabra de Dios en nosotros se vuelva una realidad, ¿sí? Pero tenemos que estar atentos, no podemos estar distraídos. Este es un momento donde el mundo nos ofrece una cantidad de cosas que nos distraen y nos desvían de nuestro objetivo, que debe ser Cristo. No permitamos eso, porque cuando eso ocurre, que yo desvío mi mirada del Señor, se derrumba mi fe y deposito mi fe en las cosas del mundo o en el hombre. Amén. Entonces, cuando nuestra fe es inquebrantable, se conecta con la palabra de Dios. Entonces el proceso por el cual yo estoy pasando en esos momentos, la dificultad, la necesidad por la cual estoy pasando, se vuelve más fácil. Se vuelve más fácil. Esa fe con la palabra de Dios acelera esos procesos de dificultad que estamos viviendo. Dios puede cambiar cualquier situación por un milagro, porque es el único que hace milagros. Amén. Puede cambiar cualquier situación por algo extraordinario en nuestras vidas. Dios deja todo lo mejor para lo último, como hizo con el vino. Cuando transformó el agua en el vino, ese último vino que Él transformó fue lo mejor. Dios deja lo mejor, ¿sí?, para último. Por eso que tenemos que tener en cuenta que Dios es para este tiempo que estamos viviendo, para estos momentos de dificultad, de muerte, de enfermedad, ¿sí? Dios está en este tiempo, en estos momentos de crisis, de escasez, ¿sí? Ahora, Dios está trayendo un cambio. Este es un tiempo de cambio. Aún nuestra forma de vivir va a cambiar. Todo eso lo tiene organizado Dios. Y nosotros, los hombres, tenemos la autoridad terrenal, la autoridad que ha puesto Dios, donde tenemos que obedecer. Amén. Donde tenemos que obedecer. Es muy importante esto. Dios cambia lo común en extraordinario, ¿sí? Ahora, hay un tiempo de desesperanza. Vamos a empezar a vivir un tiempo de desesperanza donde vamos a decir: el 2019 definitivamente fue muy bueno. Y te acordás del 2010, como vivíamos de bueno, como pasábamos de rico. Siempre somos pensando en el tiempo pasado. Pero nosotros lo tenemos claro. Lo mejor está por venir. Y eso no se puede quedar en una frase de cajón, ¿sí o no? Tenemos que tener una fe inquebrantable para poder decir: lo mejor está por venir. Basados en la fe, basados en lo que el Señor y las promesas del Señor para nuestras vidas. Amén. Entonces, en estos momentos se van agotando como las fuerzas. Uno dice: pero ¿por qué pasa todo esto? Y ese tipo de situaciones nos empiezan a minar, a disminuir nuestra fe. Y no podemos permitir que eso pase en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Ya les decía ahora que la lógica es la enemigo número uno de la fe. Porque es que la lógica lo quiere medir todo. Y la fe no la podemos medir. Aunque yo también di esa predicación de la medida de fe, se mide en otro nivel, a otro aspecto espiritual, que para la gente que usa la lógica no es normal, no lo van a entender. Por eso cuando nosotros tenemos fe de que esto va a mejorar, la gente se ríe de nosotros. Dice: pero vea, cada día hay más muertos, cada día. Sí, pero nosotros tenemos fe en que Dios va a tener control absoluto de nuestras vidas. Va a tener control absoluto de la economía mundial. Lógicamente, ¿qué espera el Señor de nosotros en este tiempo? Un cambio. Un cambio necesita y espera el Señor de nuestras vidas. Amén. Todo lo que tenemos nosotros en nuestras manos tiene mucho valor, porque nosotros somos mirando lo que tienen los demás. El vecino, el amigo que tiene una empresa, el que tiene más dinero, el mejor trabajo, el mejor sueldo, como mejor se viste, somos mirándole a los demás, sabiendo que lo que nosotros tenemos es una bendición, porque hay gente que tiene menos de lo que yo tengo. Entonces yo soy más que bendecido. Y Dios, con lo que yo tengo,
va a obrar algo, va a ser un milagro. Con lo que yo tengo, Dios va a hacer un milagro. Como cuando hizo con la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Qué tenían en la mano? 4 panes y 4 peces. Y nadie daba nada por eso que ellos tenían. Y Dios lo multiplicó. Lo que yo tengo en estos momentos en mi vida, en mi trabajo, Dios lo va a multiplicar. Él trabaja con lo que yo tengo. Entonces, posiblemente hay otros que tienen más que yo. Dios los bendiga. Pero yo sé que hay mucha gente que no tiene lo que yo tengo. Esto es una bendición de Dios para mi vida. Amén. Si tenemos fe en Jesucristo, pongan cuidado, si tenemos fe en Jesucristo, los tiempos más difíciles de la vida, así como los más fáciles, pueden ser una bendición. Si yo tengo fe en Cristo, cualquier tiempo que yo esté viviendo, tiene que ser una bendición para mi vida. Tiene que ser una bendición. ¿Cuánta gente se ha enfermado? ¿Cuánta gente ha fallecido? Y Dios nos ha guardado. Eso es una bendición en este tiempo de dificultad. Y cuando vengan los momentos de éxito, de mejores tiempos, también será una bendición. ¿Por qué? Porque tengo la fe puesta en Jesucristo. ¿Listo? Entonces las pruebas, ¿qué hacen las pruebas en nuestras vidas? Traen bendiciones. Pero para que esas pruebas puedan ser bendiciones en mi vida, yo tengo que perseverar en la fe. O sea, no puedo dejar nunca que la fe se me derrumbe. Entonces las pruebas son una bendición, pero las pruebas son una bendición cuando mi fe persevera, permanece en el tiempo. Amén. Muy bien, hay que perseverar en el camino. La clave para superar las pruebas, ¿qué es entonces? Que la fe permanezca. Esa es la clave para superar toda dificultad. Nunca que nuestra fe disminuya ni decaiga. Cuando disminuye es que yo quito los ojos del Señor. Cuando disminuye es que no creo en lo que el Señor tiene para mi vida ni en esas promesas. Amén. Entonces es fundamental superar esas claves, el fundamento, ¿sí? Y la palabra dice, el Señor dice, no te desampararé, no te soltaré, no te preocupes, que siempre estaré contigo. Amén. Ahora, ¿cómo edifico yo? ¿Cómo edifico ese fundamento de fe para que esa fe sea inquebrantable, para que nada la pueda mover? Eso es como cuando uno está construyendo una casa. ¿Qué es lo más importante de una casa, de un edificio? Los cimientos, buen cemento, buena varilla, ¿sí? Buena varilla, es fundamental. Todo cimiento es muy importante. Por eso, ese texto que está en Mateo, de los 2 cimientos, el hombre que construyó, el insensato que construyó la casa en la arena, y el hombre que construyó la casa sobre la roca, ¿sí? Que ya lo conocemos muy bien. Eso tiene que ver con la fe. Mi fe tiene que ser construida sobre la roca. Mi fe no puede ser construida sobre un terreno arenoso, anegoso, que con cualquier dificultad mi fe se derrumba. Mi fe debe estar como esa casa que construyó el hombre prudente. Mi fe tiene que estar basado en eso. No mi fe en algo que el viento y cualquier dificultad cuando venga se va. Mi fe tiene que estar sólida en el Señor, como esa casa. Amén. Ese proceso de edificar la fe requiere un tiempo, requiere paciencia. Amén. Si no tenemos arraigado en nuestro corazón, metido en nuestro corazón, ese cimiento de fe, el poder para perseverar se va muy rápido. Entonces yo tengo que estar muy sólido en mi fe, para que esa fe permanezca a través del tiempo, independiente de la situación que yo esté viviendo. Amén. No se me puede desmoronar, no se me puede caer con cualquier situación. Tiene que permanecer, tiene que permanecer. Ahora, la integridad personal edifica la fe en Jesucristo, que fue eso lo que hizo Job. Job era un hombre íntegro, completo. Por eso su fe nunca fue modificada, nunca fue derrumbada, a pesar de todas las situaciones que vivió. Esa fe en Jesucristo es la que nos ayuda a sobrellevar las pruebas, ¿sí? Esa fe nos ayuda a elegir entre lo justo y lo injusto, y que realmente nosotros seamos justos con todo lo que hacemos. Cuando tengamos que tomar una decisión, que sea la decisión correcta, porque Dios nos orienta. Y que tengamos ese corazón de justicia en cada decisión que tomemos en nuestras vidas. Amén. Entonces,
cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, ¿sí? En toda circunstancia que nosotros tengamos, siempre hay tiempo, ¿sí? Donde si tenemos una dificultad, pensamos o hacemos algo o decimos algo que no le agrada a Dios, vamos a arrepentirnos y suplicar perdón para que esa fe vuelva y arranque otra vez. No podemos dejar y permitir que nuestros actos derrumben nuestra fe. Tenemos que morir cada día a todo aquello que hacemos que no le agrada al Señor. Tenemos que cada día ir a la cruz y entregarle aquellas situaciones que hacen que nuestra fe se derrumbe. Amén. Muy bien. Todos los días tenemos o hay una persona a quien perdonar. Todos los días tenemos a alguien a quien perdonar. Alguien a quien agradecer. A alguien a quien servir y animar. Todos los días hay alguien que tenemos que perdonar, agradecerle porque ha sido una bendición para nuestras vidas. Y hay alguien a quien le tenemos que servir y animar, levantar al hermano. Todos los días hay situaciones en nuestras vidas y eso tiene que ver con la fe. Amén. ¿Qué haría el Señor con cada una de estas personas? Con el necesitado que hizo, el Señor lo levantó. Con el enfermo que hizo, lo sanó. O sea, nunca derrumbó la fe de nadie. El Señor lo que hizo fue ayudar y levantarle la fe a la gente. Y eso es lo que nosotros tenemos, ese llamado. Muy bien. Ahora, nosotros todavía hemos escuchado de Abraham, el padre de la fe. ¿Sí? Pero ¿ustedes qué opinan de Sara? Nunca se ha dicho nada de Sara. ¿Por qué? Dios le habló a Abraham, pero también le habló a Sara. Y toda la vida vimos todo ese acto de fe que hizo Abraham para agradarle a Dios. Pero Sara, ¿qué? No, hay mujeres de fe en la palabra también. Y una de esas mujeres es Sara. No les voy a predicar de Sara, no se preocupen, pero me parece importante que veamos esto. ¿Quién no ha escuchado acerca de Sara, que era la esposa de Abraham? Y la fe de Sara está registrada en Hebreos. Tremendo, ¿sí o no? Dice Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo y la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella creyó y fue fiel a lo que el Señor le había dicho, a la promesa que le dio. Sara también tenía fe, no solamente Abraham, Sara también. Entonces, así mismo como Sara, encontramos una cantidad de mujeres en la palabra que tienen su fe, era una fe inamovible, inquebrantable, como la de Sara en esta situación. Amén. Ella ya no tenía la edad. Sara y Abraham tenían casi 100 años cuando ella tuvo a Isaac. Casi 100 años. No importa lo que te diga el médico, no importa lo que te digan las personas. Pero si Dios tiene un propósito contigo, lo tiene, como lo tuvo con Sara. Entonces, ¿qué es lo más importante que hizo Sara? Tener fe. Entonces hay que tener fe, como la que tuvo Sara, porque si Dios tiene una promesa para tu vida, se va a cumplir. Amén. Se va a cumplir. Habrá un día en que tenemos que enfrentar noticias malas. Y lo más importante no es cómo vamos a enfrentar esas situaciones, eso que nos pase, eso que nos digan, sino cómo vamos a responder, como hizo Job. No es cómo lo voy a enfrentar, sino cómo voy a responder. ¿Qué voy a hacer ante esa situación? Amén. Muy bien. Vamos a ir concluyendo este tema. Vea, dice la palabra que la fe se debe depositar en Dios en todas circunstancias, aún en los días malos. Cuando yo leía esta parte, aún en los días malos, yo lo llevaba a Gálatas, a la armadura de Dios, y decía el escudo de la fe. Y entonces dice que nosotros debemos colocar la armadura de Dios para resistir el día malo, que puede ser cualquier día. Y dentro de esa armadura se habla del escudo de la fe. Y dice que el escudo de la fe es para defendernos de los dardos del maligno. ¿Y qué quiere hacer el maligno? ¿Qué quiere hacer el enemigo, el diablo en nuestras vidas? Lo que hizo con Job, derrumbar su fe. Y para eso es ese escudo, el escudo de la fe, para defendernos. Entonces nunca podemos caer, porque es que esa fe es ese escudo que nos defiende de que el enemigo lo que quiere hacer es derrumbar nuestra fe.
Porque cuando nosotros tenemos una fe inquebrantable, el enemigo tiembla. No va a poder con nosotros. Amén. Bueno, conclusión. Dice, la fe del creyente ha de estar fundamentada en la palabra. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra. Tiene que tener un fundamento en la palabra. Pues todo lo que yo quiero alcanzar depende de lo que Dios dice en la palabra para mi vida. Dios tiene todo escrito en la palabra para mi vida. Amén. Pedro estuvo toda una noche pescando, con sus amigos pescando, ¿sí? Y no cogieron nada. Y en la madrugada, cuando ya estaban cansados y fatigados, ya se iban a devolver, ¿sí? Escuchó que el Señor, que Jesús le dijo, Pedro, echa tu red a la derecha. Señor, pero, Señor, toda la noche lo hemos hecho a todas partes y nada, Señor. Toda la noche hemos luchado y no hemos conseguido nada. Jesús le dijo nuevamente, echa tu red a la derecha. Nuevamente se lo dijo. Y Pedro manifestó, ojo pues con lo que dijo Pedro. Señor, por tu palabra echaré la red. Por eso les decía, la fe del creyente debe estar fundamentada en la palabra. Por tu palabra echaré la red. Ya ustedes saben lo que pasó. Ustedes conocen el texto. Amén. Era imposible sacar la cantidad de peces que estaban cogiendo. Pero le dijo, por tu palabra. Nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Amén. La fe nace del corazón. Si la fe no naciera del corazón, nosotros nos hubiéramos dejado llevar por una emoción y no estaríamos aquí. Ninguno. Pero cuando la fe nace en el corazón, ahí es cuando entramos a esa dimensión de fe, ¿sí? Para que esa dimensión de fe operara un cambio real en nuestras vidas. Amén. Si no hubiera sido por la fe, porque yo nunca vi a Cristo montado en esa cruz, pero yo creo que Él murió en esa cruz por mi vida. Por fe lo digo, por fe lo creo, por fe lo testifico. Amén. Porque sé lo que Él ha hecho en mi vida y ustedes, cada uno de ustedes, ha vivido una situación difícil y aquí estamos en estos momentos es solamente por fe. Amén. Muy bien. Para cerrar vamos a orar para que el Señor tome control de nuestras vidas y que esta palabra haya sido de bendición como fe y confrontación para mi vida. En la fe de Job, la fe de Daniel, impresionante. Yo pienso que es un reto muy, muy grande. Posiblemente no vamos a ser como Job, pero pienso que tenemos que tener esas 4 características que tenía Job. Tenemos que tener esas características que tenía Daniel, para que esa fe nunca sea derrumbada. Amén. Nunca sea derrumbada, sea inamovible lo que el Señor colocó y selló en nuestros corazones. Amén. Muy bien, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esa enseñanza, Señor, que nos mueve, Señor, que toca lo más profundo de la fibra de nuestro corazón, Señor. Para que, Señor, pensemos qué haríamos nosotros en una situación de dificultad. ¿Qué estamos pensando nosotros en estos momentos con lo que viene más adelante con esta pandemia? ¿Qué estamos pensando? Estamos temerosos, con miedo de todo lo que se viene, Señor, de la pobreza, de esa cantidad de fallecimientos, Señor. ¿Cuántas personas que quedaron, Señor, sin su ser querido, Padre de la Gloria? Señor, es un tiempo difícil, pero como tú dices en tu palabra, no te desampararé, no te dejaré, no te soltaré. Señor, yo te doy gracias y yo te pido que no nos sueltes, Señor. Y danos la fortaleza y la sabiduría para no soltarnos de ti, Padre. Señor, para que esa fe, Señor, cada día se acrecente, no se derrumbe, Señor, no caiga, Padre de la Gloria. Que podamos tener confianza, Señor, en lo que tú tienes, en esas promesas de vida que tienes para nosotros en tu palabra, Señor. Que podamos decir, como dijo Job, mi vida depende. Yo vine sin nada, me voy sin nada, porque todo lo mío depende de Dios. Señor, que podamos aprender a depender de ti, Señor. Y que esa fe cada día la podamos alimentar, Señor. Que sea una fe sólida, como ese hombre que construyó su casa sobre la roca, Señor. Y dice la palabra, un hombre prudente. Señor, que seamos prudentes, Señor.
y que nuestra fe permanezca firme, firme en la roca que es Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, en este tiempo. Guárdanos, Señor. No permitas, Señor, que esta situación derrumbe nuestra fe. Derrumbe, Señor, nuestra fe en tu palabra, Señor, en tu sabiduría, Señor. Antes llénanos. Alimentanos cada día de ti, Señor. Y que confiadamente nos levantemos diciendo: soy tu hijo, Señor, y confío plenamente en lo que tú tienes para mí en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia y amigos que nos acompañaron hoy, que a pesar de que de pronto no asistan a nuestra iglesia, también hacen parte de nuestra familia. Los llamo en nuestro corazón, bendiciones, y que sea un tiempo especial y una palabra para que toque nuestros corazones y nos ponga a pensar. Amén. Bendiciones, que estén muy bien.